Bienvenidos ambos. ¿Qué tal, Gracias. Mariano Recalde? ¿Cómo va? ¿Cómo Bien, está? feliz día. Gracias, muchas gracias. Gracias. Mariano Recalde, legislador porteño por Unidad Ciudadana, y el diputado nacional por el PRO, por Cambiemos, Fernando Torello, Pablo Torello, le cambié el nombre, perdón. Lo trato de usted y se me ofende porque lo trato de usted. No sé, no voy a poder de otra manera. Disculpe. Feliz día. Gracias, muy amable. Bueno, le quiero preguntar primero a Mariano A mí Recalde. tratame de usted. Por supuesto, definitivamente, por una cuestión de distancia. Quiero preguntarle a Mariano Recalde por todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de las últimas horas y que hoy tiene como definición este acuerdo anunciado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones de dólares. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde Unidad Ciudadana y desde usted en lo personal, ¿no? Muy crítica y con mucha preocupación. Crítica por varias razones. En primer lugar, porque es algo que la gente no votó y que Macri viene prometiendo que iba a hacer todo lo contrario. Hace muy poco veía un reportaje que le hicieron dos periodistas, Bonelli y no me acuerdo quién otro, en la Quinta de Olivos, le preguntaron específicamente, ¿van a tomar un préstamo del Fondo Monetario Internacional? Dijo que no, como tantas otras cosas que dijo que no iba a hacer y que efectivamente se están cumpliendo o se están haciendo exactamente todo lo contrario. Pero fundamentalmente, más que porque engaña, porque traiciona el voto que le dio la gente, porque nos hipoteca el futuro a todos los argentinos y porque nos somete otra vez y nos sumerge en las políticas del Fondo Monetario Internacional, que ya las conocemos, que no es un nuevo Fondo Monetario Internacional, que no es un Fondo Monetario Internacional amable y con buenas intenciones, sino que tiene un objetivo claro, que es someter a los países y subordinarlos a las políticas o a las necesidades. Recién decían ustedes mismos, ¿no?, que Christine Lagarde quiere ser presidenta de Francia. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que buscar relacionarnos con el mundo en función de nuestros intereses y no de los intereses de los demás. Y el Fondo Monetario nos viene a imponer condiciones que van a ser, como lo decían ustedes, recortes brutales en lo que los técnicos llaman gasto público, que son derechos, son planes, son inversiones en cuestiones públicas. Universidades, policías, hospitales, obra pública, salarios de los empleados públicos, jubilaciones, todo eso es lo que se va a recortar. Quiero preguntarle al diputado Torello, imagino que no lo ve así, digo, ¿es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como algunos entienden, una oportunidad? ¿Y qué tantas posibilidades hay de que esa oportunidad, como dicen algunos pensadores, no terminamos transformándola, los argentinos que sabemos hacerlo, en crisis, que hacemos al revés, ¿no? Toda oportunidad la transformamos en crisis. Bueno, yo tengo una visión un poco distinta. El Fondo Monetario que habla Mariano es el mismo al que acudieron ellos para no tener déficit en el 2011, así que la verdad que, en el 2009, perdón, así que la verdad que no tiene nada de malo ir al Fondo Monetario. Simplemente es un prestamista igual que cualquiera, donde uno tiene sus condiciones. Los recortes, sí, hay que hacerlos. Argentina, desde hace 70 años que tenemos inflación y que tenemos déficit y gastamos más de lo que producimos, por lo tanto vamos a vivir endeudados. Lo que también quiero decir es que toda esta plata que se está tomando y que se ha estado tomando, de cada $4 que se toman, 3 son para pagar deuda anterior, que han tomado otros, inclusive ellos. Y en cuanto a esto de apertura al mundo, la verdad que el gobierno anterior lo único que hizo fue cerrarse, tenía relación con Irán, tenía relación con Venezuela, no tenía relación con todo el mundo. Nosotros nos queremos relacionar. Y en ese sentido tenemos la Cancillería trabajando fuertemente en eso, el Ministerio de Agricultura, también abriendo mercados, se han abierto más de 100 mercados en este tiempo, por lo tanto, no veo eso, veo que hemos sido prudentes y en un cierto punto ni siquiera somos dogmáticos. Hay que ir al Fondo Monetario, vamos, es el que menos nos presta, inclusive creo que ha sido una sorpresa el nivel de la tasa, entre 1,9 y 4,9. Sí. ¿Y eso por qué fue? Porque la verdad que tuvimos un poco de mala suerte, no digo que haya sido todo mala suerte, no vamos a echar la culpa, pero sí se fortaleció enormemente el dólar, subió el petróleo, tuvimos una sequía importante que nos pega en un 1% del PBI, pensando en un principio que era menos. Así que hubo una serie de cosas que nos llevan a esto y a mí me parece que al no ser dogmático podemos ir perfectamente bien al Fondo Monetario. ¿Cree que había otra forma, con los números actuales, que había otra forma de poder acomodar la economía sin recurrir al fondo? Por supuesto, por supuesto. ¿Había algunos problemas que había que resolver?
seguramente, que estaba todo resuelto, no lo creo, a diciembre de 2015. Si uno de esos problemas era el déficit fiscal, en este tiempo se agravó, creció el déficit fiscal. Y creció de la mano no de problemas que hubo sequía o que subió el petróleo, sino porque el Estado decidió perdonarle los impuestos a determinados sectores. A los agroexportadores le quitó las retenciones, a las mineras multinacionales le quitó las retenciones, a las petroleras, redujo el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a la riqueza. O sea, dejó de recaudar, tomó la decisión de dejar de recaudar muchísimo dinero que desequilibró todavía más las cuentas. Para equilibrar empiezan a tomar medidas de ajuste, como sacarle 100.000 millones de pesos a los jubilados, como hicieron el año pasado, y van a seguir intentando recortar. Pero lo cierto es que no es la sequía, no es medidas externas, sino decisiones que tomó el presidente de la Nación apenas asumió. ¿Que hay otras medidas para tomar? Por supuesto. Se puede volver a imponer esos impuestos, se pueden recurrir, no sé, cobrarle la deuda, ¿no? Y no quiero que sea una chicana, ¿no? Pero cobrarle la deuda de 70.000 millones de pesos que se le perdonó a las compañías eléctricas, que se está discutiendo con el Correo, empresa que era de Macri cuando era privada y que le debe al Estado. Digo, hay muchas medidas que se pueden tomar. Ahora, pienso, también poniendo un poco negro sobre blanco, que digamos, algunos de los que hoy son legisladores y demás pertenecieron al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ocurrió lo de Repsol, por ejemplo, con la nacionalización, el juicio posterior. Digo, también hay desajustes que quedaron pendientes de aquellas épocas, y por ejemplo el caso de las tarifas, digo que es uno de los casos más emblemáticos, que si todo lo transportamos a un extremo o el otro, resulta muy difícil encontrar un lugar en el que reunirnos todos. Si vos me ¿no? preguntás el esquema de subsidios y de tarifas, yo creo que había que hacerle pequeños retoques. Sí, había que mejorar, había ciertas inequidades, pero con la excusa de que en determinados barrios o determinadas personas con mucho poder adquisitivo pagaban barato el gas, se le pegó un tarifazo a todo el mundo, a los jubilados, a los comerciantes, al que tiene un almacén, al docente, al policía, al empleado público, al desocupado, a todos por igual, un tarifazo que, si nos dicen que es gradual, 1.600%, no me quiero imaginar lo que hubiera sido shock, si esto es gradual. Y que además nos dicen que esta es una primera parte, o sea que va a seguir aumentando. El otro problema que se mencionó recién era el de la inflación, el déficit y la inflación. Sí. Es más, Macri dijo, mi gobierno lo más fácil de resolver va a ser la inflación, no se va a hablar de la inflación, no va a ser un problema, lo dijo en la campaña, lo dijo en varios reportajes, y la verdad es que la inflación se disparó. Y no se disparó por causas naturales, se disparó por decisiones políticas, por la devaluación, por la quita de retenciones que hace aumentar o ata el precio de los alimentos al precio internacional. ¿Hubo falla de diagnóstico en el inicio de la gestión? Probablemente haya habido una subestimación de la situación, sí, probablemente. Nosotros en ese tiempo no somos dogmáticos, no vamos a quedarnos en la nuestra y morir como murió el gobierno anterior. No nos endeudamos, pagamos todo, fuimos al Fondo Monetario, le pagamos, fuimos al Club de París, le pagamos 9.000 millones de pesos, ni siquiera peleamos las multas. Fue que Chilofi les puso 9.600 millones de dólares, que estamos pagando ahora, porque no lo pagó contado. Entonces, la realidad es de que tienen una visión distinta, indudablemente, hay una visión muy distinta a la que tenemos. Derecho de exportación. Está más que demostrado que los derechos de exportación, mal llamadas retenciones, acaba de salir ayer un estudio de La Nación, del diario de La Nación, donde dice que recaudaron 4.900 millones de pesos más del importe de los derechos de exportación por el aumento de actividad. O sea, el eslogan de decir pongamos las retenciones y pongamos... O sea, no se entiende que en un país que básicamente tiene un sector que es muy competitivo, que es el sector agropecuario, lo castiguemos, al contrario, hay que dejar que produzca, que genere. El famoso derrame que dicen que no es verdad, está escrito y está comprobado. ¿Que puede haber habido subestimación de la situación? Sí, también. O sea, nosotros lo aceptamos y también por eso, al ser minorías en la Cámara, que nunca pasó, nosotros hemos acordado con el Frente Renovador, con el peronismo federal, podemos ir acordando cosas en la Cámara para sacar adelante esto. O sea, yo creo que hay un peronismo
y hay una serie de diputados o partidos políticos que quieren ayudar, en algunas cosas podemos ayudar, en otras no, el tema de las tarifas no, pero el tema de las tarifas era prácticamente ridículo, 8-10% de la tarifa se pagaba, era obvio que es así. Y quiero decir que mucha de esa gente hoy tiene tarifa social. Hay más de 3 millones de personas que tienen tarifa social y era un disparate, que sigue siendo un disparate hoy en día. En Buenos Aires se sigue pagando muy poco. Yo estuve con gente de Salta, más del 50% paga menos de 500 pesos por mes. Entonces, la realidad es que cuando uno analiza un poco, el que está pagando el costo es el interior a Buenos Aires. Lo veía sonreírse Sí, al la verdad que legislador Recal. evidentemente pensamos distinto. Sí, Pero en lo que no nos diferenciamos duda. no es que hay unos dogmáticos y otros que se adaptan y de hecho la anécdota de Kicillof yendo a negociar y a resolver un problema que habían dejado gobiernos anteriores con la deuda nada más y nada menos que con el Club de París demuestra que tampoco hay dogmatismo. Lo que hay son rumbos distintos o intereses distintos. O intereses de personas distintas a las que defendemos. Ellos defienden a los grupos de personas que tienen grandes empresas o el grupo de empresas que exportan la producción agropecuaria con retenciones que disminuyeron, habrán aumentado en pesos, pero ¿cuántos dólares son lo que recaudó? Si medido en pesos, probablemente nominalmente haya algún cambio, pero han bajado a cero las retenciones en determinados granos. No entiendo cómo pudo haber subido la recaudación si bajó a cero. Pero de lo que se trata son de intereses distintos. Nosotros creemos que hay que aumentar el derrame, no es una teoría que para nosotros se aplique. Nosotros creemos que funciona al revés, que hay que poner el dinero abajo, en los jubilados, en los trabajadores, en la asignación universal, en los pequeños comerciantes que pagan menos de tarifas de luz, de gas, porque eso después derrama para arriba. Porque el trabajador no pone la plata en Panamá, ni compra dólares y los guarda bajo el colchón. El trabajador, el jubilado o la madre que cobra la asignación por hijo, la gasta esa plata. Esa plata va al comercio y el comercio demanda a la industria, eso genera producción. Nosotros creemos que el dinero derrama para arriba. Cuando uno lo pone arriba y aparecen estos multimillonarios, no derrama la plata, no derrama. Se guarda en cuentas en Panamá. Sí. Tomando un poco de lo que dice Recalde, es como que otra vez nos encontramos con que la clase media se le pasó la oportunidad, ¿no? Porque en esa desregulación que se hicieron de impuestos, que según el discurso del gobierno fomentó mayor recaudación por otra vía, hay un gran sector de la población que sigue pagando ganancias y que por ahí hubiera aplicado el mismo mecanismo, el mismo criterio, y que hoy la vamos a dejar pasar porque con el tema de cumplir con las metas de déficit fiscal ya no es momento para bajar impuestos. Lo planteo esto por la preocupación de por dónde puede llegar a venir el mayor ajuste para cumplir con las metas del fondo. Bueno, yo sigo insistiendo que el ajuste tiene que venir por el lado del Estado. Acá tenemos un Estado enorme que está metido en todo, tiene más de participación, más del 50%, es absolutamente disparatado todo. O sea, yo no entiendo cómo todavía podemos estar discutiendo esto. Sabemos perfectamente bien que en el 2003 teníamos 2.200.000 empleados públicos en los 3 niveles, nacional, provincial y municipal. Tenemos casi 4. Eso hay que pagarlo. Teníamos 3 millones de jubilados, pasamos casi a 6. Teníamos 180.000 pensiones, pasamos a 1.300.000 pensiones. Y no hubo guerra, No hubo guerra en Argentina, que yo sepa. Entonces, en realidad, todo eso termina. ¿De dónde sale la plata del Estado? Del contribuyente. De la actividad privada. Entonces, la verdad que tenemos que poner y dar la discusión a lo mejor en Argentina de quiénes son los que tienen que solventar esa cantidad de gastos y si hay que solventar esa cantidad de gastos. Es una discusión que yo creo que todavía nos debemos. Esa es la gran diferencia creo que tenemos. Yo entré en el Estado. Efectivamente, nosotros creemos un Estado. Yo soy productor agropecuario. Mientras no quieran cerrar el canal de la ciudad, No. escuchamos el debate tranquilamente. Yo soy productor agropecuario. Soy contribuyente. Soy empleado estatal. Sí, ¿sabes qué? Yo soy empleado Vos estatal. En proporción contribuís mucho menos de lo que contribuye un trabajador que con el sueldo 93% pagábamos nosotros con ustedes. 93% de cada 100 te puedo pesos asegurar pagaba que 93. de tus ingresos Como productor agropecuario, Como ¿no? productor agropecuario. vos aportás al Estado mucho menos de lo que aporta un empleado público que va todos los días al supermercado, que gasta en el colectivo. No. El impuesto
en impuestos que son regresivos, terminan Relativismo. aportando de su salario, Sí. que es mucho más bajo, una proporción mucho más alta de la que... Más de regresivo la que los aportamos. derechos de exportación no hay, eso te lo dice cualquiera. Ahora, No, bueno, aparte no de comparto. eso... bueno, Yo creo que es muy progresivo. Bueno, que está es bien. Pero ustedes cobrarle tuvieron- más a los que más tienen. Ustedes tuvieron 12 años, Sí. pudieron desarrollar absolutamente. Tenían Totalmente. 3% de inflación, tenían superávit gemelos. Sí. Rompieron todo. No, Rompieron todo. Eso lo generamos. Dejaron nosotros. 30% de pobres. No, Quiero dejar agarramos Dualde. un país con el 56% de pobres. No, perdón, Dualde lo agarró con el 56. 56%. Ustedes lo agarraron Bueno, creciendo al 6%. usted dice que Dualde resolvió todo en un año. No, no lo resolvió, Bueno. pero que les limpió todo con esa devaluación brutal que hicieron ustedes también, porque estaba también Néstor Kirchner con ustedes. Pero no una Néstor devaluación Kirchner fue de el que, esta que naturaleza. privatizó, No es- pero miembro informante, una de su dos. amigo. O sea, los salarios crecieron no hay- y estaban mal. No hay manera. Como usted dice, estaba mal que hayan crecido No, está muy bien. o se devaluaron los salarios. Durante el gobierno anterior crecieron los salarios. Fue una política que buscaba que el salario crezca. Pero me parece Este bien. gobierno tiene una política que busca que el salario baje. No, Lo nosotros dijo queremos- Macri en el reportaje con Grondona. El salario es un costo y hay que bajarlo, como cualquier otro ¿Hace costo. cuánto? Cuando no era candidato. Bien. Antes de ser candidato. Perdón. Y lo que está haciendo es efectivamente eso. Es un costo, lo Cuando que no asumió- quiere decir que yo quiero ese costo quiero bajarlo. Lo que Bueno, hay que yo bajar creo es que el no es costo un laboral, no el salario. Yo creo que y no eso es es lo un que ustedes costo. no entienden. Hay que Yo bajar creo el que no es costo un- laboral, que son los impuestos que cobra el Estado, al trabajo. Y en eso yo estoy de acuerdo con ustedes. Claro. Y No, yo pero yo quiero no estoy que de la acuerdo que haya gente... que bajarle el impuesto yo quiero que la gente, en mi a empresa, las la empresas. gente gana bien, está toda en blanco, y eso es lo que quiero, y lo que queremos todos. Ahora, desde una visión siempre estatista, que es papá Estado... Ganaba bien. No, tiene Y que haber en los una últimos enorme 2 años, actividad pregúntale privada. a sus empleados si les ¿Cómo? alcanza para lo mismo que hace 2 años. Desde hace 2 años, los trabajadores suyos que cobraban bien, Sí. los empleados de sus empresas, están teniendo cada vez menos poder adquisitivo. y les ¿Ah, cuesta- sí? Sí, ¿Querés pregúntales. venir al campo? Yo Por te invito. supuesto. Comemos un asado y vení al Ustedes campo. dicen- Le preguntas ustedes dicen que directo. están felices. Queda, No, hecha, felices. queda hecha la invitación, no está nada No, mal, me parece. perdón, y es igual el bueno asado- para Quiero que vengan ustedes dos Vamos también. también a- Los testigos, chequear. si hay asado, Le- los testigos deberían Los estar testigos tienen que presentes. estar. Yo quiero proponer otro Yo llevo tema el vino. en el que no sé si voy a lograr unificar o voy a volver a dividir. Pero está bueno esto, en el, está no, bueno. no, está muy bien, por supuesto, pero además está bien escuchar todas las opiniones y es interesante el debate y es bueno que se pueda dar de esta manera. Hoy hubo una foto, una convocatoria, en una foto en la que muchos dirigentes La contrafoto. del oficialismo, la contrafoto, muchos dirigentes del oficialismo, convocada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, participaron, ahí la estamos viendo, en contra del proyecto de legalización del Bien, aborto ahí a la y izquierda. a favor de las dos vidas. A la izquierda. Está ahí De el la diputado izquierda Torello, soy yo. ahí está, ahí lo vemos, a Pablo Torello en la esquinita del monitor. Quiero preguntarle a Mariano Recalde su posición con respecto al tema del aborto. No, yo estoy decididamente a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo- Pegamos una. No, no estamos de acuerdo. Seguro que sos de River. Es No podía ser de otra manera. 100%. Bueno, coincidencia absoluta. No No- pegamos no una. lo- no buscamos en el archivo esa Yo creo que es una necesidad y un reclamo imperioso de una gran mayoría de las mujeres argentinas. Y me parece que es proteger la vida. Una última, porque nos están pidiendo cerrar. ¿Por qué no se propuso debatirlo durante el gobierno de la expresidenta? Si había tantos dirigentes del kirchnerismo es una muy buena que están pregunta. a favor. Es una muy buena pregunta. Sí, muchos queríamos discutirlo. La verdad es que la sociedad no estaba madura. Fue, creo que la marcha Ni Una Menos la que impulsó hace 2 años, por afuera de las estructuras partidarias, un reclamo social que todavía tiene mucha discusión, todavía tiene algunos detractores de esta propuesta y no era, evidentemente no estaba madura la sociedad en ese momento. Bueno, habrá votación el 13 en el recinto, así que O sea, imagino que irán con... Sé que nos piden cerrar, pero a mí me interesa saber cómo conviven las posiciones. Porque en cada uno de los espacios hay personas que están a favor y en Claro, contra del aborto. cómo y cómo hacen conviven, para ¿no? no... No, bueno, justamente Está bien, el presidente Mauricio Macri pidió ayer, justamente lo llamó a Carmen Polledo, que es la presidenta de la Comisión de Salud, y a Daniel Lipovetsky, que son los dos del los dos colega responsables mío. del plenario de comisiones. del plenario de comisiones, justamente para que bajemos los decibeles, que no hagamos, porque la verdad que es algo que divide bastante. Mi posición particular, si la puedo dar, independientemente de que haya estado ahí, es previa a toda la despenalización o no del aborto. Para mí es vida. Lo dice la Constitución, lo dicen todos. Desde la concepción hay vida. Y yo no soy quien para decidir si alguien vive o no vive.
y no quiero seguir entrando en todo lo demás porque vamos a entrar en la discusión. Pero básicamente arrancamos de ahí. Gracias a los dos por haber venido, gracias Gracias por por la permitir este debate, incluso con todas las posiciones diferentes que cada uno tienen. Y bueno, seguramente los invitaremos en otras oportunidades. Con todo para otros gusto. debates.